Hay otra de las cuestiones que también se debate en el último tiempo y tiene que ver con el fallo que declara inconstitucional el pago del impuesto a las ganancias a los jubilados. Ustedes dijeron que lo iban a apelar. ¿En qué estadio está? En primer lugar, aclarar que ANSES no es el que define quiénes tienen que pagar o no pagar impuestos. Nosotros pagamos las prestaciones en función a lo que dice una ley. La ley que se votó a finales del año pasado, que redujo significativamente la cantidad de jubilados que pagan ganancias, cuando nosotros entramos en ANSES pagaban 500.000 jubilados ganancias y actualmente pagan 100.000 jubilados. Es decir, solo paga el 1,5% que tienen las jubilaciones más altas. Y la realidad es que hay una ley y nosotros tenemos que hacerle caso a esa ley. Por eso lo que estamos decidiendo es apelar este fallo que había hecho un juez, donde dice que ninguno tenía que pagar ganancias. Y yo, la verdad que mi opinión personal es, a mí me encantaría que nadie pague. Obviamente, lo mejor sería una situación donde nadie tenga que pagar impuestos y todos podamos tener las prestaciones. Pero las cuentas tienen que cerrar. Es como la casa de cada uno. Uno tiene que gastar en función a lo que entra. Y para poder tener buenas prestaciones, a mí me parece bien que los que más ganan puedan también colaborar con el sistema, teniendo en cuenta que durante la actividad, cuando uno es trabajador activo, esas retenciones que se hacen para después tener una buena jubilación, no se ven afectadas por el impuesto a las ganancias. ¿Y ya lo apelaron o lo van a apelar? Ya lo apelamos. ¿Lo apelaron que la semana pasada? Lo apelamos la semana pasada. Hay otro dato también importante respecto de las denuncias. La diputada Carrió denunció a Kicillof y a Bocio por los manejos de la ANSES. Esto fue entre 2010 y 2015. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, decir que además de lo que era la pauta publicitaria, había irregularidades en lo que era el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nosotros también lo hemos denunciado, que el manejo del dinero del fondo se utilizaba para cualquier cosa y muchas veces nada que ver con temas de jubilados. Entonces el gobierno utilizaba esa caja para financiar distintos programas y encima ese financiamiento muchas veces era perjudicial para el fondo. Es decir, obtenía un rendimiento menor al que hubiese obtenido en el mercado. Por eso nosotros, a partir de una auditoría que ordenó la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, aportamos toda la información para que se pueda continuar con esa investigación. Emilio, ¿está prevista más ventas de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Nosotros hemos engrosado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en un 50% desde que hemos llegado. Cuando nosotros llegamos, el fondo estaba en 45.000 millones de dólares aproximadamente, hoy está en 65.000 y un poquito más millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cómo hicimos para que los jubilados tengan más plata y tener los rendimientos históricos más altos que haya tenido el fondo durante todos los años desde que lo tiene el Estado? Lo hicimos siendo un inversor inteligente. Y esto tiene que ver con tomar la decisión correcta en el momento oportuno. A la pregunta de si vamos a vender o no, y bueno, dependerá en ese momento, si conviene o no conviene. Si eso significa una ganancia para el fondo, entonces se decidirá positivamente. Lo que más queremos hacer nosotros es cuidar el dinero de ese fondo y la mejor demostración es que el rendimiento del 14% en dólares que tuvo el año pasado y el 10% en dólares que tuvo este año son evidencia suficiente para demostrar que el fondo está creciendo como nunca antes había crecido. ¿Qué importancia le das a las elecciones? Para mí siempre son importantísimas las elecciones porque para nosotros como funcionarios públicos que estamos a disposición de la gente, estamos al servicio de la gente, lo que más nos gusta es que la gente nos vuelva a elegir, ¿no es cierto? Porque si la gente no nos elige, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Por eso para mí es fundamental hacer bien las elecciones y en lo que a mí me toca es que los jubilados estén cada vez mejor, que la asignación universal por hijo cada vez sea mejor y que los trabajadores que cobran asignaciones familiares también puedan cobrar cada vez más claramente sus prestaciones y de esa forma es la mejor forma de hacer política y que la gente nos vote. Los datos de la UCA hablan de una pobreza estructural que cuesta mejorar. Están haciendo un recorrido, 4.100 villas a nivel nacional con un programa específico. ¿Se nota más pobreza en las villas cuando ustedes van? El primer dato es que a todos nos duele el número elevado de la pobreza. Este 33% de pobres en la Argentina uno lo ve permanentemente. Yo estoy todas las semanas recorriendo barrios, recorriendo las oficinas de ANSES y recorriendo centros de jubilados. Por lo menos le dedico 2 días por semana. Y la verdad que esa Argentina que quedó en la pobreza duele y por eso para mí es tan importante este programa que hemos lanzado
en realidad lo habíamos lanzado hace un par de semanas anterior, pero que a partir de la semana pasada estamos implementando, que es el certificado de domicilio. A partir de la gestión de Mauricio Macri, todas las personas que viven en villas, asentamientos o en barrios irregulares tienen la posibilidad de tener un certificado de domicilio y esto le permite, de mínima por lo menos, pedir los servicios públicos, como puede ser la luz, el agua, para poder tener una vida mejor. Emilio, gracias por venir. Gracias a ustedes.